¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Foro Potosino. Este día en el estudio nos acompañan el maestro Lorenzo Sánchez Andrade. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa Foro Potosino. De igual forma nos acompaña el licenciado Pedro Ávila Gil. Mucho gusto. Licenciado, gracias por acompañarnos. Hoy en el estudio estaremos platicando sobre la reforma educativa. Mucho se ha hablado si es en verdad una reforma educativa o una reforma laboral. Pero bueno, esta sin duda es uno de los principales compromisos del llamado Pacto por México. Licenciado Pedro Ávila Gil, ¿qué opinión le merece esta reforma educativa? ¿Es realmente el cambio que el país necesita? Bueno, yo creo que siempre debe el país ir hacia adelante, buscar tendencias de evolución, de calidad, porque ahí está la riqueza de los pueblos, en su educación. Todos los pueblos más ricos del mundo, los alemanes, los japoneses, los Estados Unidos, ahora el ejemplo sudamericano es porque han fortalecido sus sistemas de educación. Claro, aquí en México, la reforma educativa, pues da pie a problemas políticos que traen consecuencias porque técnicamente vivimos dos Méxicos. Uno de los Méxicos, o principalmente los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, los maestros rurales no tienen las mismas condiciones para dar clases, para hacer su labor educativa, como en el resto del país, donde se han creado condiciones un tanto distintas. Aquí cabe una pequeña reflexión. La reforma educativa nace con dos leyes, ¿verdad? Una de evaluación y otra del Servicio Nacional Docente. Sí. La que critican y cuestionan ellos es el del servicio, puesto que no habla propiamente de la calidad de educación. Vamos a hablar de calidad de educación, qué materias se van a implementar, qué materias se van a quitar, si se van a cambiar las currículas académicas, cuáles son los métodos de fortalecimiento psicopedagógico para el alumno, y ahí habla literalmente, sí, de una reforma de carácter laboral. Ahora, la misma idiosincrasia del sureste o del sur del país, ¿verdad?, pues hace que la gente sea brava. Hay que recordar que en la zona de Guerrero, Lucio Cabañas, su memoria, ¿verdad? Él era un maestro. Y las condiciones del país pues siguen siendo una gran diferencia entre la opulencia y la indigencia. Ahora, no con ello se justifican los actos vandálicos, ¿verdad?, por medio de los cuales ellos tratan de hacer una presión para crear una abrogación total de las leyes, ¿verdad?, y una contrarreforma constitucional. Yo creo que el Estado de Derecho debe prevalecer, ¿verdad?, indistintamente, ¿verdad?, pero sí se deben de crear ciertos equilibrios, llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría del consenso social. Desafortunadamente, los más afectados pues es la niñez mexicana. Así es. Licenciado Lorenzo Sánchez, independientemente de la reforma constitucional, bueno, esta reforma trae aparejadas algunas leyes como la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación y la Ley General de Educación. Con esta reforma se ha dicho mucho que elevaría la calidad educativa, que respetaría desde luego los derechos ya creados por parte de los profesores, se establecería el servicio profesional docente, reconociendo los méritos de los maestros, reconociendo las condiciones, respetando las condiciones o mejorando las condiciones en las que trabaja. ¿Realmente la reforma está diseñada para ello? Excelente pregunta, licenciado Martín. Tal como lo expresó el licenciado Pedro Ávila, derivado de nuestro país que se compone de un multimosaico de condiciones tanto sociales como culturales, pues pudiéramos decir que en un principio la reforma educativa nació con buenas intenciones. Sin embargo, no debemos de descartar que la influencia del sector magisterial, que hace algunos años era el sindicato más poderoso de Latinoamérica, se fragmentó, derivado de las diversas fracción de luchas ideológicas entre los maestros. Y esto trajo como una consecuencia el debilitamiento de un sindicato que alcanzó su máximo apogeo con el Bester Gordillo y su posterior decaimiento. Sin embargo, tenemos, como lo explicó el licenciado Pedro Ávila Gil, en el sureste unas condiciones en donde las características tanto de terreno como de distancias,
dificultaban forma alguna pues la impartición de los proyectos educativos. Eso adicionado a un férreo control de una división del Sindicato Nacional de Maestros, que ahora se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues trae como consecuencias que se considere que esta reforma educativa pues vaya a perder prebendas y privilegios que antes se otorgaban a los maestros. Esto es, los maestros gozaban de privilegios y prebendas que ahora con la reforma educativa se pretende de cierta forma minimizar o pulverizar. Y esto pues trae como consecuencia pues que ellos sienten que hay una violación pues a sus derechos sindicales. Y pues hemos encontrado las respuestas. Y las respuestas, bueno, pues mucha gente en la Ciudad de México pues dirá, bueno, ¿yo qué tengo que ver con los problemas que suceden en Michoacán, Guerrero, Oaxaca? Cuando en realidad los problemas, pues bueno, si son locales, pues que se trasladen al área local, ¿no? Que tiene que sufrir la Ciudad de México embates. Y que desgraciadamente este tipo de situaciones que muchas veces se han caracterizado por roces de violencia, porque adicionalmente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues se han sumado otros grupos que han aprovechado este tipo de características para crear conflictos sociales. Tenemos dentro del sector educativo, pues bueno, grandes voces que dicen sí a la reforma educativa, pero también tenemos otro grupo de voces que dicen no a la reforma educativa porque es violatoria de derechos. Y ahora estas reformas, incluso a la ley del servicio docente para la educación, sufrió grandes reformas. Ahora incluso el proyecto de evaluación que decía si el profesor no pasaba, pues bueno, podía ser destituido, podía ser cambiado mientras era evaluado. Ahora se dice que va a recibir una evaluación permanente, que cada año va a hacer esta evaluación y que no va a ser despedido. Es decir, le dan todavía una estabilidad en el empleo, con la finalidad de buscar que no exista ya estos tintes políticos que habla el licenciado Pedro Ávila. La reforma educativa es necesaria. Y es muy necesaria porque, tal como se ha venido hablando, la riqueza de un país está en el sector educativo, en lo que puedan aportar esta gente que necesita prepararse. México necesita un desarrollo industrial y para este desarrollo industrial pues no puede tener gente que no tenga preparación. Sí. Sobre todo hoy en día que mucho se le apuestan los valores que se inculcan desde el propio seno familiar, ¿no? Los valores que se inculcan desde la religión, cualquiera que sea, y por supuesto que la educación es una pieza importante para la formación de nuestro futuro, los futuros hombres en México. Así es, el sector educativo, y se ha minimizado mucho la labor de los verdaderos maestros, aquellos maestros que tienen esta vocación, aquellos maestros que dedicamos con gran orgullo, que podemos decir, mi maestro me enseñó, que lo vemos en la calle y decimos mi mentor, y a lo mejor el maestro se siente orgullosísimo de que los ve en la calle, no nos recordará muchas veces. ¿Se ha ido perdiendo ese respeto a los profesores, a los maestros? Muchas veces, a veces los medios de difusión crean ese doble concepto. Por ejemplo, muchos niños ven en las marchas en la Ciudad de México pues aspectos de violencia y los niños no pueden diferenciar si son grupos de anarquistas o realmente son maestros. Entonces, muchas gentes también le han perdido ese respeto al maestro, al verdadero maestro de vocación, al maestro que realmente ha puesto su granito de arena para sacar adelante a los grupos de niños, de alumnos, y no estoy en contra de que no peleen sus derechos sindicales, vamos, pero las vías deben de ser acordes a no afectar derechos de terceros, acordes a que en las mesas de trabajo que se puedan realizar, pues bueno, si existen violaciones, pues están los tribunales precisamente para dirimir este tipo de controversias, si se sienten afectados en sus derechos laborales, más sin embargo, el hecho de tomar o de pretender tomar la justicia por sus propios medios, pues no es ni conveniente para nadie. Así es. Bueno, lo que pasa es que está muy politizado el movimiento que ellos traen, el de la Coordinadora Nacional, porque sí están en las instancias de los tribunales, pues impugnando la ley, ¿verdad?, por ser heteroaplicativa a sus derechos colectivos. Lo que viene pasando en la Ciudad de México es la concentración del poder, y
que la educación es de manera federal, ¿verdad? No, ya nada más lo que son las secretarías de educación pública de los estados son coordinaciones. Por eso aquí es el Sistema Estatal de Educación Regular, regulan la educación. Pero vamos a evocar un poquito a la teoría política que veíamos en segundo año de Derecho y hablan de los verdaderos factores de poder, ¿sí? Que están por encima de los poderes institucionalizados. Y ellos lo saben bien, que la presión, que la lucha, ¿verdad?, pues va a traer un desgaste ya sea para ellos o para el Estado. Y le están apostando a quien se cansa primero. Esta reforma, licenciado Pedro, ¿afecta la gratuidad de la educación, el laicismo? No, no lo afecta. No lo afecta. O sea, la educación va a seguir siendo gratuita, ¿sí? En cierta parte de la reforma sí atenta contra los valores culturales porque ya están prohibidos los festivales. Se tienen que hacer extraescolarmente, ¿verdad? Bueno, pues aquí ellos no van a querer sacrificar, creo yo, su sábado, ¿verdad? O su domingo, pero en ningún momento afecta ¿cómo se llama? Los principios nacionalistas, laico y gratuito de la educación pública. Lo que ellos critican, y que es una de las banderas por las cuales cuestionan, es que no se está hablando de currículas académicas, del fortalecimiento de la educación, y que se habla de tecnologías educativas, pero cuando en algunos lugares o en muchos lugares no existe ni siquiera la luz eléctrica, tiene caídas de voltaje, no hay propiamente el internet. Si les llevan el internet, lo paga un año la escuela y después se lo deja endosado a los padres de familia cuando la gente vive en condiciones de tercer mundo. Así es. O sea, ahí es donde realmente no checa esa visión de calidad federal con la realidad que ellos están viviendo. Puede darse con mucha facilidad en los núcleos urbanos de población. No en una comunidad. Pero no en comunidad. Pero son muchas comunidades de la Sierra de Guerrero, ¿verdad?, donde no están dadas las condiciones, el mismo Oaxaca, sus más de 500 municipios, sus escuelas diseminadas en muchas comunidades rurales, ahí es donde ellos no checan. Claro, eso es lo que andan peleando, pero el verdadero enfoque es, para mi gusto, defender sus privilegios sindicales, ¿verdad? Efectivamente. Que es lo que ataca directamente la ley del Servicio Nacional Docente. Si nos permite, licenciado, vamos a un corte y regresamos.